Ayer habíamos analizado el mensaje que había en la geografía, mensaje profundo. No les envía a Samaria porque era una tierra pues en la que estaba mezclado la pureza de la ley judía con algo de paganismo. También porque allí estaba el monte Garizim, donde tenían un culto paralelo que no era el ordenado por Dios. Entonces no les envía a Samaria porque hubiera sido, en cierto modo, como dar a entender que eso le daba lo mismo. Les envía a Galilea, pero les hace pasar por Samaria. Bueno, esto completando el sermón de ayer sobre la geografía. Lo primero de todo que vemos es que ellos le adoraron. Probablemente lo que hicieron es con esa postura tan judía de postrarse, cuerpo totalmente a tierra, la máxima adoración. No solamente la palabra, sino el cuerpo le adora. Y entonces Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fijémonos mucho en las poquísimas líneas con las que concluye el Evangelio, porque es la conclusión, es el sello final. Después de páginas y más páginas, parábolas, enseñanzas, ¿qué es lo último que dice Jesús antes de ascender a los cielos? No es cualquier cosa, no es lo que enseñó en un pueblo, en una aldea, en un momento dado. Todo es sabiduría, todo es revelación, pero esto es lo último que escogió el Maestro para sus discípulos. Y él lo que nos dice son 5 cosas: que se le ha dado toda autoridad, que hagan discípulos, que bauticen, que enseñen a obedecer, y que yo estoy con vosotros todos, siempre. Lo primero es la autoridad. Sirva este móvil que suena para que todos apaguemos los móviles, incluidos los mensajes y hasta las vibraciones, que os aseguro que las vibraciones se escuchan perfectamente hasta el altar, y todo el mundo dice: ¿por qué no lo coge? Mientras dura la vibración todo el mundo piensa, hay una distracción, pero no por mí, que a mí la verdad es que no me importa, pero sí que pienso que debo enseñar que el respeto a Dios pasa por apagar siempre los móviles, como yo hago. En cuanto entro en esta calle ya lo apago, así no se me olvida nunca, en un lugar determinado. Bueno, lo primero que les dice Jesús en este momento último es que toda autoridad se les ha dado. Toda autoridad. Es decir, no os confundáis. Yo no soy el pobre que el que quiere hace conmigo lo que desea, que siempre estoy en debilidad, que como que yo enseño una doctrina que es santa, pero el poder está en los otros. No os confundáis. Los aparentemente poderosos, al final, se doblan ante los designios de Dios. Eso es una de las últimas enseñanzas que les dice Jesús después de 3 años. Por eso la oración es tan importante, porque al final se hace lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios. Con lo cual, con que consigamos con la oración doblegar la voluntad de Dios, si me permitís la expresión, todas las demás voluntades se doblegarán. Dios es el único que incluso lo irreversible puede revertirlo. Y si ya no es reversible porque ha sucedido en el pasado, puede hacer como que no fuera. No puede hacer que lo que ya fue no sea. Eso no. Lo que ha sido ya es. Pero sí que puede hacer que aun habiendo sido,
no produzca ningún efecto, incluso el contrario. Dios puede revertir todo. Por eso las palabras tan profundas, toda autoridad. En el cielo, o sea, cuando muráis, el que tiene toda autoridad soy yo, no la reparto con otros maestros, otros dioses, ni siquiera con Buda, por bueno que sea, o con cualquier otro. Solo yo voy a estar con plena autoridad. Y en la tierra. No es que diga, sí, en el cielo mando yo, pero en la tierra, no. Toda autoridad. Este es un mensaje impresionante del cristianismo. Y que deberíamos siempre, cuando oramos, tenerlo en cuenta. Después les dice que hagan discípulos. No es indiferente a Dios que la gente siga en sus falsas religiones. No le es indiferente. Habrá religiones que tendrán más parte de verdad, habrán religiones que tengan más parte de error, habrá religiones que se han corrompido ya, habrá religiones que todo es pura corrupción y falsedad. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Dios quiere que todos entren en la santa, única Iglesia que Él ha fundado. Las otras religiones las estudiaremos en los libros, las conservaremos en las filmaciones que haya habido, pero el tema de la salvación eterna es esencial. Quiero que todos estén en la verdad. Es cierto que las demás religiones, en todo lo que tienen de bueno, dan gloria a Dios. Eso también es verdad. Todas las religiones, en lo que tienen de bueno, dan gloria a Dios. Pero no da lo mismo estar en la verdad plena, en la religión que Dios ha fundado, que en caminos más limitados, menos fructuosos, más accidentados, con mezcla entre el trigo de granos de piedra. Id pues y haced discípulos. Discípulo, el que aprende, el que se sienta a escuchar al maestro. Toda la humanidad debe convertirse en una humanidad de discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es prácticamente la única vez que yo recuerde ahora así de memoria, la única en que Él menciona a las tres personas. Pero ¿en qué momento? En el final, la conclusión. Ahora estáis preparados para que os lo diga, en nombre de los tres. Dios no comparte la gloria con nadie. Ha hablado muy poco del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, por lo tanto, aquí está al lado de aquel Jesús que dice, soy una cosa con el Padre. Y es curioso, yo lo meditaba esta mañana, que hay muchos sacramentos y sin embargo Él se centra en el bautismo. No quiere hacer aquí un tratado de teología sacramental, porque si ya se pone en serio a ser comprensivo, entonces ya sí que entraríamos en ¿y por qué menciona más esto, menos esto, la amplitud que le da un sacramento y un otro? No. Jesús no quiere hacer aquí un tratado de teología. Y por eso, para no crear 1000 cuestiones, debates, solo menciona el primero. Bautizándolos, es decir, lavándolos. Lo importante es que se laven en el nombre del Dios que se ha revelado trino. Un lavado espiritual. Un lavado que es la conclusión de hacer discípulos, gente que escucha a Dios. Y esto es algo que deberíamos recordar. El lavado espiritual que desgraciadamente no éramos conscientes, pero que podemos reavivar
con el deseo podemos reavivar las gracias de este sacramento y recibir nuevas gracias, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado. Yo pensaba también esta mañana, ¿por qué dice enseñándoles después del bautismo? Parece que lo lógico fuese a que primero les enseña y después se bauticen. Pero después he pensado, no. Si lo hubiera dicho en ese orden, nos hubiera parecido que somos enseñados, ya recibimos el bautismo y se acabó. No. Uno se hace discípulo, se lava de su iniquidad y después sigue aprendiendo toda la vida. Por eso ese enseñándoles viene después del bautismo, porque debemos estar aprendiendo toda la vida. No se acaba en el momento en que un misterio sagrado nos toca. ¿Y qué quiere que los apóstoles enseñen? De nuevo, ¿el qué? Después de 3 años enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. La enseñanza es una obediencia. El bautismo es un lavado para la obediencia. Uno recibía esas aguas purificadoras para ya vivir en el Evangelio. Con razón que los neocatecumenales se preparan años y años para reavivar la gracia del único bautismo que ya recibieron a veces en la infancia. Es una obediencia. No podemos ser soberbios, no podemos resistirnos a la palabra de Dios, cuyo eco es el magisterio. Debemos ser obedientes. En las cosas más pequeñas, que la Iglesia dice, no comáis carne los viernes u ofreced un sacrificio, pues lo hago. No comáis nada 1 hora antes de la comunión, pues lo hago. Porque nuestra fe es eso. Y entonces sabemos que somos humildes. Y lo último, y con esto ya acaba la conclusión del Evangelio de Mateo. Y recordad, fijaos, ese recordad es un énfasis, es algo que es muy importante. Se supone que todo lo tenemos que recordar. Y sin embargo, en un texto en el que todo lo tenemos que recordar, hay una cosa que dice, y recordad. ¿Qué nos va a decir? Yo estoy con vosotros siempre, hasta el final de la edad. Esa sería la traducción exacta. Esta edad, después del juicio final, vendrá otra edad distinta. Yo estoy con vosotros siempre. Esto es algo que a veces, cuando tantas veces he predicado sobre la misa, sobre la Eucaristía, es en el fondo un volver y volver sobre un aspecto, pero no cualquier aspecto, de este yo estoy con vosotros siempre. A mí me gusta en los últimos años insistir en este versículo bajo el aspecto de la misa, bajo el aspecto de la Eucaristía. Pero Jesús está con nosotros no solo en la Eucaristía. En su Espíritu también nos acompaña, también podemos tener presencia de Dios. Pero qué gran verdad es esto. Razón por la cual no tenemos que tener ninguna envidia de no haber estado. Entonces, porque está con nosotros. Si quisiéramos estar con Él en aquella época, es porque tenemos fe en su palabra. Pues bien, estoy con vosotros siempre. Qué maravilloso final del Evangelio y ya del comienzo de Hechos de los Apóstoles. Por eso, tantas veces en la misa se repite por parte del sacerdote, el Señor esté con vosotros. Porque, ojo, lo deseo, pero ¿realmente está conmigo o yo me despisto, me distraigo, no pienso en Él? Cuando yo estoy con alguien, estoy atento a Él, le hablo, le miro, estoy en su presencia.
Pero claro, si yo no presto atención a un amigo que esté en mi casa, no hablo con él para nada, no le miro, estoy en mis cosas, estoy solamente físicamente con él. Estaré más con él hablando por teléfono, aunque no esté físicamente, que estando físicamente y no atendiéndole. Por eso el sacerdote dice, Dominus vobiscum, frase arcaica, de las más antiguas de la liturgia. Eso sí que se decía tal cual en los mismos comienzos del cristianismo. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Pero lo deseo. Desde luego, en el momento en que podemos estar, ya no espiritualmente, sino físicamente, es después de la comunión. Ese momento está no solo en espíritu, sino en cuerpo. Razón por la cual nunca insistiremos suficientemente en la acción de gracias. En la acción de gracias. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 909, lo dice el sacerdote: no deje de hacer la acción de gracias después de la misa. Y hasta el misal tiene un apartado de oraciones para el sacerdote, por si le sirven, para después de la misa, para hacerlas ya personalmente, todas dando vueltas a esa presencia. Pues nada más. Y se me olvidaba, la contestación, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Ese es un deseo, oración que hacéis todos los laicos. Yo reconozco que será difícil que os acordéis, lo siento, pero es verdad, es así. Uno se olvida de las cosas. Pero ojalá que siempre que decís, y con tu espíritu, sea una oración, deseo que hacéis a Dios. Que Dios, el Señor, esté con el sacerdote. Porque si el sacerdote mejora, cambia, está con Jesús, Él cambiará a más personas. Esta es una cosa que llevaba tiempo queriendo pediros y ahora la he recordado en esta predicación. Decidlo, por favor, con consciencia. No es la materialidad, sino el deseo, la voluntad, la intención, la que da poder a las oraciones. No son fórmulas mágicas que tienen poder por las palabras. Son oraciones en las que hay que poner el corazón. Que toda la comunidad desee que el Señor esté con el sacerdote, con su espíritu, en su mente, en su memoria. Y entonces cada misa, si ese deseo, oración se hiciera de corazón, el sacerdote recibiría muchas gracias de los fieles. Pues nada más, concluido el Evangelio, concluido todo el mensaje de Jesús a los hombres y a la historia y a cada uno de nosotros, seguimos ahora con una continuación perfecta, la Santa Misa. Dejamos a Jesús habiendo ascendido y continuamos ahora con su presencia escondida, pero que está siempre con nosotros, el que tiene toda autoridad.